Bueno, me da un gustazo enorme recibirlo nuevamente en nuestro programa al genial escritor Pacho O'Donnell, que ya está en comunicación con nosotros. Pacho, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, qué Qué gusto gusto estar en tu saludarte. programa. Y has hecho una brillante exposición de ese gran libro que es El perfume, ¿no es cierto?, de Patrick Süskind. Sí. Pacho, que me gustaría hablar de política, de economía, de tantas cosas, pero quiero preguntarte primero cómo estás de salud. ¿Tuviste COVID? Nos Tuve COVID, enteramos. acabo de ser dado de alta, ha sido Sí. una experiencia bastante aleccionadora, me gustaría transmitirla, porque tenía todo en contra, tengo 80 años, Ujú. asmático, acá tenés el aparatito típico del asmático, Sí. insuficiencia cardíaca, he tenido hipertensión, o sea que realmente estaban todas las comorbilidades listas Pacho, te para... lo voy a decir así, estaba jodido. Estaba Estaba jodido. para el arrastre, como dirían los Como españoles. Y decía sin embargo Vargas Llosa. Claro, bueno. aquí, aquí estoy Bueno, qué alegría, qué fastidiándome. alegría, qué alegría enorme que estés bien. No Pero quiero vos sabés dejar... Sí. que no fue asintomático, fue A ver, sintomático. ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó con tu cuerpo? Claro, Vos sos porque un no fue cultor, ¿no? Del asintomático, tuve cuerpo. varios síntomas, tuve Sí. mucha tos, que fue el inicial, una malestar estomacal permanente, mucho frío. Lo que no tuve fue, digamos, no tuve síntomas respiratorios, que Ujú. hubieran sido los peores. Ahora, que yo esté acá conversando con vos de esta manera, creo que tiene que ver con una jugada del destino, evidentemente, pero también por algo que a mí me gustaría transmitirlo, y es que yo hace muchos años vengo haciendo un entrenamiento físico intenso todos los días, y creo que eso es quizás la causa principal de mi supervivencia. Es decir, mi cuerpo ha podido pelear bien contra este bicho maldito. Y yo creo que esa es una recomendación que haría, porque ahora me gustaría hablar justamente de uno de los sectores maltratados que vos planteás a partir del análisis del perfume, que es la discriminación de 6.500.000 habitantes de la República Argentina, que somos las personas mayores. O sea, las viejas, los viejos, dicho tiernamente, los abuelos, la tercera edad, de todas las maneras que quieras hablarlo. Indudablemente es un sector muy vulnerable para todas las enfermedades, entre otras, está claro que para el COVID, entre otros motivos porque la persona mayor compra la consigna cultural de su deterioro. O sea, la persona mayor da por sentado que el cuerpo se abandona a los 40, 50 años, que a partir de ahí ya no le pertenece la sexualidad, la energía, la vitalidad, sino que a partir de ahí empieza un proceso de decadencia. Y creo que eso no debe ser así, eso hay que revertirlo, por supuesto. No me estoy hablando de todas aquellas personas mayores que lo único que pueden hacer es subsistir, ¿no es Sí. cierto? ¿No? Ujú. Pero creo por ejemplo, el tema de la pandemia, si hablamos, es bueno empezar a hablar de la post-vacuna, si realmente es eficaz, si pierde esa imagen de ser una especie de disputa entre grandes multinacionales y resulta ser eficaz. Creo que hay que empezar a hablar de la posguerra. Y creo que hay que empezar a saber, hay que empezar a diagnosticar que la sociedad va a quedar muy mal. O sea, el daño psicológico, no estoy hablando del daño económico, del Coincido daño con vos, lo educativo. que estás diciendo. El daño psicológico es muy Es serio, muy muy serio. grave, muy grave. No solo para los ancianos y ancianas, sino para todos. Hay que realmente empezar a pensar seriamente, así como los países que han estado en guerra luego han desarrollado políticas de Estado de rehabilitación de las personas dañadas. Creo que también vamos a tener que hacer algo parecido. Pacho, vos lo decís en términos de lo psicológico, del encierro, y también calculo de lo que mencionabas antes, ¿no? De cierta cuestión cultural donde hay cierta imposición. Me hace acordar mucho a alguna de las novelas de Philip Roth, ¿no? Este escritor estadounidense que escribió mucho sobre el deterioro del cuerpo, ¿no? Y cómo la sexualidad también era algo que la sociedad toda no quería saber absolutamente nada de la sexualidad de una persona mayor. Claro, porque eso es cultural.
Mm, Porque si me hace el músculo te crece, aunque sea de los 75 años, si haces gimnasia, haces fierro como se puede hacer, sí. está ahí esperando, la energía está esperando, la vitalidad está esperando, el sexo está esperando, es uno o una quien abandona todo eso. Y eso es importante no perderlo. Pero vos sentís Cuando vos que, hablas de... sí, que sentís que ¿Sí? eso incomoda a un sector de la sociedad, que no le conviene, no sé, digo, a un gobierno que tiene que financiar mayor actividad porque un jubilado de pronto necesita otras cosas. Y no quiero dejar de preguntarte esto que vos planteabas, digamos, en esta especie de pospandemia. Vos decías, la situación va a ser muy crítica. Que me expliques eso, ¿por qué estás pensando eso? Pensando más allá, o sea, de todas las personas, no solo los ancianos, Sí. hemos vivido traumas, o sea, la pandemia ha sido un trauma psicológico, inclusive podríamos decir lo peor es que han sido varios traumas Mm, psicológicos. Si yo te tengo que decir cuáles son los golpes, ¿no es cierto?, las agresiones principales, una son las pérdidas, o sea, todos hemos perdido cosas, hemos perdido ahorros, hemos perdido empleos, hemos perdido clientes, hemos perdido afectos, a lo mejor ha muerto alguna persona que nosotros queríamos, o sea, ha sido una sucesión de pérdidas, de duelos montados y que no son fáciles de elaborar. O sea, es absolutamente normal que en algún momento nos hayamos sentido tristes, insomnes, deprimidos. El tema es que si es reactivo simplemente a una reacción ante un ataque, ante una agresión, pero si eso se cronifica, ya se transforma en algo patológico. Y eso es serio. Otro problema, Julián, a mi criterio, es la incertidumbre. ujú, O sea, hemos tenido que procesar uno de los peores circunstancias para la psicología humana, que es la incertidumbre. claro. Es decir, vamos a poder ir para adelante, nuestro negocio va a poder seguir con la puerta abierta, me van a mantener el empleo, voy a conseguir trabajo ahora que perdí uno, ¿qué país vamos a tener? O sea, y son muchas incertidumbres juntas. Y, por ejemplo, el miedo. Hemos vivido una larga situación paranoica. Si vas por la calle y ves a la gente con los barbijos, Sí, evidentemente es una escena de miedo. sí, también. Toda esa gente que anda por la calle tiene miedo, Mm. miedo de contagiarse, miedo de morirse. Y ese miedo es contagioso, es expansivo. Es decir, te volvés temeroso de otras cosas también. Es uno de los problemas que le pasa mucho a los chicos, a los viejos, a las viejas. O sea, que empiezan a tener miedo de muchas otras cosas. Ahora, fíjate vos, eh, esto va a implicar, esta va a ser una situación de, por ejemplo, ha aumentado el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el 65% de las personas ha aumentado de peso, o sea, el daño está claro, es evidente, es evidente. Y bueno, creo que Pacho, va a ¿es haber que... reversible ese daño? Porque uno juega mentalmente a pensar que así como vino, se va, ¿no? Que así como pasó esto, uno puede empezar a rearmar su vida y que nada va a cambiar. Pero vos lo que estás marcando es que no, que justamente va a cambiar la vida y que incluso No, no, así, quedan daños, quedan daños. ujú, que van a quedar Hay secuelas, decís daños, es vos. decir, tiene que haber, así como se citó, se convocó a expertos en sanitarismo, Sí. en infecciones, etcétera, yo creo que va a haber que convocar a ciertas personas que puedan opinar sobre qué políticas de Estado hay que hacer para poder paliar los daños que va a dejar esto, que son daños importantes. Ujú. ¿Vos sabés cómo nació la terapia de grupo? No, De la cual a mí me ha gustado mucho, he trabajado mucho en terapia de grupo. Fíjate vos que después de la guerra había muchos traumados, o claro. sea, también con esto va a haber muchos traumados, hay muchos traumados. Y cuando termina la guerra, en la posguerra, Ujú. bueno, los soldados que estaban con trauma de guerra acudían a los especialistas, pero eran tantos que, por ejemplo, una vez uno de ellos, se cuenta, estaba en su consultorio y en la sala de espera estaba llena de gente apiñada que estaba esperando que lo atendiera, lo cual lo hacía imposible de atender uno por uno, ¿no es cierto? Entonces, el médico abre la puerta y se sienta en medio de los pacientes que estaban esperando en la sala de espera y empieza a hacer lo que luego se institucionaría como una psicoterapia grupal, ¿no es cierto? O sea, la sociedad tiene que tener respuestas
para este problema que es un problema colectivo, es un problema nacional, Es un diríamos. problema de todos, es un problema de todos y hay que ocuparse realmente. Así Hay una es. cosa, pero además hay otra cosa, Sí. nos equivocamos cuando damos las estadísticas, damos los muertos, los contagiados, y los heridos. ¿Vos sabés cuántos heridos hay de la pandemia? ¿Cuánta gente que no tiene, que se le ha dejado de funcionar un riñón? Bueno. ¿Cuánta gente que tiene problemas cardíacos? ¿Cuánta gente que ha perdido capacidades neurológicas? Muchísimas. O sea, no estamos comprando los heridos. Pacho. Esta pandemia, heridos físicos también, ¿no? Pacho, Esta la verdad pandemia que... deja muchos heridos físicos. Sí, la verdad que me alegro muchísimo de hablar con vos. Sos invitado permanente en este programa. Me parece fantástico que compartas estas reflexiones, que has atravesado el COVID-19, que sos una persona que piensa también en su cuerpo, que reivindica justamente esto que estabas marcando. Y nada, te quiero invitar nuevamente para que participes de este Recalculando. Te mando un abrazo enorme y muchísimas... Me encanta venir a tu programa. Bueno, esperemos que retomemos también ese viejo hábito de estar cerca del otro, ¿no? De sentir la presencia del otro. Dale. Ahora que se supone ojalá que venga tengo pronto. cierta inmunidad, porque tampoco se sabe cuánta inmunidad. Seguro tenés anticuerpos. Me va a resultar más fácil ir a tu programa personal. Un abrazo grande. Gracias, Julián. Que estés muy bien.